En este sábado que celebramos a nuestra Madre, la Virgen, como Madre de la Iglesia, queremos hacer esta pequeña reflexión en torno a la palabra de Dios y también a nuestra vida cotidiana, lo que significa la vida cotidiana de seres humanos y por otro lado también de seres humanos que han respondido a una vocación, a un llamado, el llamado bautismal, el llamado religioso, el llamado sacerdotal, etc. Y hoy terminamos con la carta a los hebreos. La carta a los hebreos nos muestra más ahora lo institucional, en estas últimas líneas de la carta, en la densidad de ese saludo teológico que como toda la carta apunta a la resurrección. Recordemos que la Eucaristía es la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz, no porque se vuelva a hacer, sino que nosotros a través del sacramento misteriosamente nos hacemos presente a lo que el concilio, la Sacrosanctum Concilium, llama fuente y culmen, de donde todo dimana y a donde todo vuelve, que es precisamente el sacrificio pascual de Jesús. Pero eso que es tan teórico, tan profundo, tan solemne, tiene una concreción. Entonces, la carta ha venido meditando, además de cuestiones privadas de la comunidad, ¿se acuerdan que decíamos que tenían cansancio para ir a la asamblea, los problemitas que hay en todas las comunidades donde hay seres humanos? Entonces, además de eso, se trató muy profundamente del sacerdocio de Jesús. Y entonces nosotros también, termina diciendo la carta en definitiva, que tenemos que obrar sacerdotalmente, que religiosamente, así como Jesús no ofreció un animal, sino que se ofreció a sí mismo, así también nosotros en nuestra vida comunitaria tenemos que aprendernos a ofrecernos como hostias vivas. Y en el interior de la comunidad tener el tema de la obediencia, un tema importante. Si nosotros, sin abrir juicios, me contaba mi párroco que me mandó al seminario, que ellos, por ejemplo, en febrero esperaban los destinos. ¿Cómo llegaban los destinos? Telegrama, preséntese tal día en la parroquia tal, o continúa en tal parroquia, telegrama. No pasaba nada. Había diálogo, sí, cuando te llamaba alguno de los ayudantes del obispo, te llamaba el obispo o algún sacerdote tenía problema, pero los destinos no. Claro, pero ahora, claro, están las especialidades. Entonces ya no es todo terreno, ahora hay especialidades. Yo soy especialista en esto, entonces dialogo con el obispo, no llega en el telegrama, dialogo, me manda al primer destino y en el primer mes, chau, tiré todo por la borda, descuajeringué todo, porque tanta charla, tanta pregunta, que estoy apto para acá, que yo no sé más, y por la gente. Entonces digo, volver al tema, la obediencia. La obediencia no es simplemente un acto jurídico. Anda para allá, cerrar la puerta, prender la luz, apagar la luz. Lamentablemente la obediencia a nivel humano está restringida a eso, porque el obispo no me va a decir a mí que vaya a misa el domingo, que no mate, porque eso ya lo sé porque lo dijo el Señor, porque está en los 10 mandamientos. ¿En qué le tengo obediencia al obispo? En lo opinable, pero no en lo mandado, porque ya dice, usted tiene que ir a misa el domingo. No, eso ya está establecido, no hace falta que me lo diga el obispo. Entonces, ciertamente que el tema de la obediencia jurídica es muy restringido, porque es lo opinable. Lo que es pecado y lo que es obligatorio ya lo puso Dios, porque no hay muchos dioses, afortunadamente. Pero digo, el tema de la obediencia en la Biblia es muy rico porque es ob audire, de ahí viene obediencia. Es decir, cuando uno obedece tiene que escuchar, y cuando uno escucha tiene que responder. Y si uno escucha correcto y responde correcto, ¿qué se produce? Un diálogo. Cuando uno escucha mal y responde mal, ¿qué se produce? Una falta de diálogo. Entonces, yo creo que esto es muy valedero. También, bueno, en este caso concreto, esta carta está dirigida a la comunidad. Después, por la gracia de la revelación, ha pasado a integrar la Sagrada Escritura y entonces cada vez que se proclama, esta palabra de Dios está dicha para nosotros. Entonces, estamos llamados a la obediencia. Inclusive, recuerden que San Pablo, partiendo de la obediencia jurídica comunitaria, llega a la obediencia también para que funcione la comunidad. Dice Pablo que hay que obedecerse los unos a los otros. Siempre en cuanto a una relación, ¿no? Porque si no tenemos, ¿cuál es el problema de la obediencia en las comunidades? Los francotiradores, los que trabajan solos, los que solamente pueden trabajar solos.
Esto es lo que te despatarra la comunidad, los francotiradores. Entonces, toda la comunidad tiene que aprender a ser una comunidad en escucha. Y esto es un tema integrante, así como el sínodo tiene que tener el camino, porque si no, no es sínodo, jodos es camino en griego, también en el camino tiene que haber una escucha, porque si van todos caminando y van todos para el lado, puede ser que unos estén saliendo, los otros entrando, los otros escapándose por un costado del camino, yendo vaya a saber a dónde. Entonces es muy importante este tema que nos acerca la palabra de Dios. Y la otra pequeña consideración, son verdades de perogrullo, estas cosas evidentemente que se conocen, que se saben, pero hay que meditarlas y aplicarlas a la vida inmediatamente nuestra. Y por otro digo el Evangelio, ¿no? Por un lado, después de un intenso trabajo, Jesús reconoce el cansancio. ¿Cuántas veces estamos cansados? Justamente cansados, ¿no? Pero también el imperativo de la misión. Nosotros estamos porque nos mandamos nosotros o porque nos mandó alguien. Entonces, si a Jesús lo manda el Padre, tiene que compadecerse de esa multitud. También la multitud es desgraciada, porque ven que van y van por tierra, llegan antes que en el barquito, y ya los están esperando. Y Jesús sin apuro, le cambiaron los planes. Vengan un rato, vamos a descansar, un pequeño retirito espiritual, y la gente no entiende. Muchas veces los hermanos no entienden, eso tenemos, creo, experiencia todos. ¿Y qué tenemos que hacer? La actitud mansa de Jesús. Pero esto, porque está dicho, quiere decir que después tiene que haber un lugar de encuentro con el Señor, tiene que haber un lugar de retiro, porque recordemos también que esto es continuación del inicio. El inicio, cuando lo van a buscar, dice Jesús, vengan y lo verán. Los llamó para que estuvieran con Él. ¿Se acuerdan los pasajes de la vocación? Los llamó para que estuvieran con Él. Porque a veces después, y con esto termino, los fracasos en la obediencia, los fracasos en la vocación y en la misión, provienen de que nos vaciamos de Jesús. Y entonces no tenemos fuerza. Y no tenemos fuerza a veces ni siquiera de estar con nosotros mismos, mucho menos de estar con otros. Por eso, en este día, que la Madre de Dios nos ayude a nosotros, a las comunidades religiosas, a los laicos, a las parroquias. Ayer era el primer viernes de mes, hoy es el primer sábado dedicado al Inmaculado Corazón de María. Las intenciones del Papa, la Red Mundial de Oración por el Papa, es por la parroquia. La parroquia centrada en dos cosas: parroquia, comunión, que se fomente en las parroquias la comunión, y que se fomente la atención a los necesitados. Y la intención de nuestra conferencia episcopal era de los enfermos, pedir por los enfermos y pedir por las personas que cuidan y que asisten a los enfermos. Y nosotros sumemos hoy, y que la Virgen nos acompañe en esta necesidad de estar atentos en la comunidad, no dar cosas, sino darnos a nosotros mismos la obediencia, escucharnos, saber responder, saber dialogar, y por otro lado, no cansarnos nunca de la evangelización, y también poder tener los encuentros necesarios para nuestra vida con Jesús. Que así sea.